Esta semana que acaba de finalizar, tuve un grave problema con YouTube. No sabemos el motivo, pero YouTube prácticamente no distribuyó mis vídeos. Afortunadamente, esto está resuelto, pero lamentablemente no pudo distribuir como debía YouTube un vídeo donde explicaba, fue un directo que hice con un obrero, trabajador, una persona con experiencia en el trabajo en las vías del tren, que explicó lo que pudo haber pasado en el accidente de trenes de Adamuz. Y la verdad que con todo lujo de detalles y con fotografías nos tiramos durante 2 horas de directo explicándolo todo, incluso el misterio del bogie, del famoso bogie, cómo cayó el bogie en el arroyo. Si quieres una explicación más detallada, te invito a que veas ese directo. De hecho, te dejé en la caja de descripción, en el primer mensaje de este vídeo fijado, el enlace para que veas este vídeo. Pero si quieres un resumen, te voy a hacer un resumen en este vídeo sobre qué es lo que ocurrió y qué provocó el accidente de trenes de Adamuz. No es ese trozo que todos han fotografiado como la causa del accidente, más bien ese trozo podría ser una consecuencia porque analizando las fotografías y el material gráfico aportado por la grabación de drones del canal Alecaom, te dejaré también el enlace para que pueda ver ese material en altísima calidad, descubrimos que hubo algo que ocurrió justo empalmando las agujas. Pero las agujas no fueron el problema, tampoco el accidente. Fue más bien el desplazamiento de la vía. Es decir, que la vía se desplazó provocando que unos bogies de los últimos coches del tren Irio enganchasen la aguja del cambio de vía, haciendo descarrilar el tren y provocando un efecto, precisamente una espiral de efectos contraproducentes que derivaron precisamente en el choque de los trenes y en el volcado final de ese vagón de Lirio que hemos visto todos tumbados, el vagón número 8. Tenemos prueba de todo esto y por eso no quiero dilatar más esta introducción. Acompáñame en este vídeo porque te voy a dar todas las explicaciones. Venga, vamos allá. Antes de comenzar, quiero compartir unas cuantas noticias, últimas noticias que se han dado con respecto a la investigación de este accidente. Hoy titulaba The Objective, técnicos de Adif ven complejo determinar la causa concreta del accidente de Adamuz. ¿Pero por qué lo ven complejo? ¿Porque los políticos no quieren que se sepa la verdad? ¿Que todo esto fue a causa de negligencias, graves negligencias en el mantenimiento? ¿Que los raíles finalmente acabaron por estar flotando en el balasto debido precisamente a la ausencia o insuficiencia de bateado del balasto? Ahora veremos cómo se realiza el bateado de balasto, que permite precisamente que la vía se anclen, se fijen en el suelo y evitar precisamente que los carriles vayan fluctuando lateralmente, que además con el paso de trenes tan pesados como son los trenes de alta velocidad que provienen desde el extranjero, los trenes franceses y los italianos, provoca precisamente unas alteraciones muy graves de la vía. Y ahora veremos, de hecho, imágenes de cómo esas alteraciones existen en otras vías y la causa habitualmente es la falta de mantenimiento, concretamente la falta o insuficiencia de bateado de la vía. Ahora veremos qué es el bateado de la vía. También tenemos esta noticia que compartía Jaime Berenguer. Esta noticia es un escándalo mayúsculo y refuerza la teoría de la criminal falta de gestión de la seguridad de la red ferroviaria española. Esto debe llegar a manos del juez que instruye la tragedia de Adamuz y de la Unión Europea. Habla uno de los 30 maquinistas auscultadores de Adif que llevan más de 2 años cobrando sin trabajar. Habla uno de los 30 maquinistas auscultadores de Adif que lleva más de 2 años cobrando sin trabajar, 7 meses en casa y 2.500 euros en la nómina. Ahora están mano sobre mano en una sala de 8 a 4. Es decir, que los auscultadores y no sabemos si incluso los bateadores no están trabajando pese a cobrar una nómina. No se sabe por qué, deberíamos investigar un poco más, pero parece ser que el bateado de las vías no se está haciendo con la frecuencia que merecen, sobre todo las vías de alta velocidad. Lo cual esto puede provocar que las vías finalmente acaben flotando en el balasto, generando desviaciones que provocan precisamente baches verticales y fluctuaciones laterales que se convierten en esas vibraciones que los pasajeros de los trenes están notando a día de hoy en los trenes circulando por España, esa vibración, esas sacudidas tan incómodas que se deben precisamente a los baches, ¿no? Y a las
fluctuaciones de los trenes. Noticia también de las últimas 24 horas. Ayer descarriló un tren de mercancías peligrosas en Irún y nadie dice nada. Este es el descarrilamiento. Aquí lo tenemos, muy claro. Y vamos a ver qué es lo que provocó el descarrilamiento. Oh, qué curioso, una ruptura precisamente de un raíl. Lo tenemos aquí y además esto va en una aguja. Esto va en una aguja. Esto era de material inflamante, además, material peligroso, ¿no? Qué peligro, de verdad, ¿no? También tenemos, lo compartía Fernando Díaz Villanueva, estas son las limitaciones de velocidad en la red de Adif para esta semana. Un total de 985 puntos de reducción de la velocidad. Es decir, estamos pagando billetes de alta velocidad, pero no estamos disfrutando de un servicio real de alta velocidad. Es un fraude esto con respecto a los viajeros, ¿no? Los puntos rojos corresponden a la red convencional, los cuadros azules a la alta velocidad. Me gustaría saber dónde han ido los 2,1 billones con B de euros, es decir, 2.100 millones de euros que han recaudado desde 2018. Es decir, que el dinero que está recaudando Renfe no lo está devolviendo en el confort y en la seguridad de los viajeros. Lo que dimos no ha vuelto, como dice la propaganda del gobierno. Hemos pagado en impuestos casi el equivalente al Producto Interior Bruto de Italia y la red ferroviaria está para el arrastre. Aquí tenemos todos los puntos rojos y los azules son de alta velocidad con reducciones de la velocidad. Este es el mapa, es tremendo la cantidad de puntos donde hay reducciones de alta velocidad y reducciones de velocidad normal de las vías. Todos los puntos rojos. Terrible la dejadez en la que ha dejado el gobierno, valga la redundancia, a los trenes en España. También noticia de ayer, los pasajeros del AVE de la ruta Santiago de Compostela a Madrid vivieron una mañana complicada. El tren sufrió una avería cerca de Ourense. La incidencia provocó que el convoy se detuviera primero en el túnel y después en un monte, dejando a los viajeros a la espera durante 3 horas. ¿Y qué hace el ministro mientras tanto? Bueno, el ministro mientras tanto ha vuelto a las andadas tuiteando y ha vuelto a su, no sé si llamarla ya, una adicción nefasta, no sé si llamarla incluso criminal, a las redes sociales. Este era el 4 del 2, prácticamente hace 4 días. Óscar Puente, hoy es buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad, así que la pérdida es escasa, por no decir nula. Adiós, Pavel. Pavel Durov, que es el dueño de Telegram, ¿no? Debido a toda esa pelea que ha habido de los tecno-oligarcas, como lo llama Pedro Sánchez, ¿no? En fin, a Óscar Puente ya se le ha acabado el duelo prácticamente 2 semanas después de las 47 muertes que tiene a sus espaldas en su conciencia. Y la cosa está tan mal que hasta la embajada de Estados Unidos en Madrid ha lanzado una alerta de viaje a los estadounidenses que viajen por España, diciendo que tengan cuidado, que extremen las precauciones, porque alerta de viaje a España, se esperan importantes interrupciones del transporte en España del 9 al 11 de febrero, huelga nacional de conductores a partir de mañana, conductores de trenes que afecta a la mayoría de los servicios ferroviarios. Interrupciones constantes relacionadas con el clima y el mantenimiento de la vía. 7 de febrero, Barcelona, manifestación de los usuarios del tren. 11 de febrero, Madrid, protesta agrícola con tractores. Por no hablar de todas las reducciones de velocidad, que las tenemos aquí, y de los accidentes que se siguen dando con una frecuencia prácticamente, si no es diaria, al menos semanal. Ha habido también otro escándalo, la indignación de los maquinistas con el gobierno de Pedro Sánchez. Adif trató de verificar la vía Madrid-Andalucía, después del accidente, con trenes con pasajeros. Es decir, vamos a acelerar el proceso, no vayamos a mandar un tren vacío, que eso es un coste que el gobierno no quiere asumir. Vamos a utilizar trenes con pasajeros, es decir, vamos a exponer a los pasajeros a lo que pueda ocurrir después de haber arreglado una vía que ha causado 46 muertos. Es terrible el nivel de negligencia en el que está sumida la interconexión por vías férreas en España. The Objective titulaba también ayer: venden en plena investigación la empresa que inspeccionó las vías de Adamuz. La empresa que inspeccionó la vía la quieren vender. Fíjate en qué momento estamos, con 47 muertos en la conciencia, esta gente que quiere vender
la empresa, deshacerse de ella, a lo mejor no piensan así, eludir la justicia, ¿no? Como Begoña Gómez, ¿no? Que siendo investigada, ¿no? Por plagio con respecto a una... No, plagio no. Posesión indebida, ¿no? De un software, ¿no? Directamente borra la página web y borra el software de la red pensando que sí evita, ¿no? El delito, ¿no? Borrando pruebas. Creen que vendiendo la empresa acaban borrando pruebas. Pero vamos a ver qué es lo que realmente ocurrió. Te voy a hacer ahora el resumen de la dinámica del accidente muy rápidamente, pero no sin antes mostrarte unas cuantas cosas que son importantes. Esto es muy importante para que entiendas cómo podría haber estado la vía en ese punto donde se rompió esa soldadura. Esta es una vía de tren. Mirad esto, una grieta en pleno carril del tren, oxidada abierta. Mirad, no hay derecho, falta de mantenimiento total. Este gobierno está matando a personas y les da igual. Prefieren enviar dinero a Marruecos. Así estamos, con los trenes a toda... Una vía de tren con grietas, ¿vale? Y esto es como podría haber estado, podría haber sido la situación de ese raíl que todos hemos visto roto en el accidente, que pudiese presentar defectos de este tipo y que nadie quiso proveer a su mantenimiento. Yo intuyo que ese podría ser el estado de esa vía, sobre todo de ese punto donde vimos esa rotura del raíl, justamente cuando pasó el tren. Te pido que te quedes con esta imagen, al igual que te pido que te quedes con esta otra imagen que es muy importante para comprender la importancia de batear el balasto para fijar la vía y evitar entonces que la vía fluctúe. Esta es la máquina, esta es una máquina bateadora. Fíjate, te lo tengo que poner en pequeño por una cuestión de derechos de autor. Fíjate cómo funciona. Va pinchando la vía, ajustando el balasto para que las traviesas queden bien encajadas y no se muevan. Porque si se mueve la traviesa, se desplazan también los raíles. Así funciona. ¿Entendido cómo va? A través de vibraciones va ajustándolo todo para que la vía no se desplace. Bien, la teoría que tenemos es que este trabajo no se estaba realizando y que las vías podían haber estado presentando todas esas fisuras, esas grietas que hemos visto en el vídeo anteriormente. Fruto, consecuencia de no batear una vía, ¿cuál es? Te la voy a mostrar ahora en una imagen que yo he sacado de la reunión secreta. La publicaron en la reunión secreta el otro día con el doctor Gaona. Yo me he permitido hacer un pantallazo. Vamos a ver si lo tengo aquí. Bien, vemos esta vía como está desajustada con baches y con curvitas, con fluctuaciones. Fluctuaciones son transversales y los baches son verticales. Bueno, ese es el resultado de no batear las vías, que al final las vías pues presentan todas estas imperfecciones, todos estos defectos, ¿no? Tanto en curvatura laterales como en baches verticales. Y muy probablemente este era el estado de la vía por donde pasaba el irio. Resultado esto de no batear, de la falta del mantenimiento. Bien. Presentadas estas premisas, recordarás, tú habrás visto, aquí tengo mucha foto, pero quiero que te quedes, sobre todo, con esta foto, ¿no? Recordarás esta foto muy famosa de la vía rota. Bien, yo creo que aquí la vía presentaba esas grietas que hemos visto en el otro vídeo, pero que esto no fue el resultado de la ruptura, porque tal como está el raíl, se nota perfectamente que esa vía fue sometida a una fuerza lateral que tumbó el carril en el punto donde posiblemente había una grieta y lo dobló. Fuerza cinética del vagón, precisamente un vagón que enganchó la aguja, ¿vale? Fíjate que en esta foto se ve perfectamente donde tiene la flecha roja, es el punto donde hemos visto esa ruptura del raíl. Aquí el raíl lo han puesto en vertical y como ves, donde están estas tres personas a la derecha de la pantalla, ese raíl está doblado, ¿vale?
¿Esto qué me hace pensar? Inmediatamente después, no hay que olvidar que inmediatamente después está este tramo, que es, como vemos, ya están las agujas, los motores que mueven las agujas para el cambio de vía. Bien, este raíl que se rompió y se partió doblándose, perdió un trozo de varios metros, unos 6-7 metros, y se rompió también donde tenemos la flecha, señal de que los coches del tren hicieron una presión sobre la vía hacia afuera, precisamente esa presión que indica que el tren en el cambio de vías tuvo que enganchar las agujas. Tan es así que en este recuadro naranja, donde ves esa huella en el balasto, que son varios metros, y luego ves la otra flecha, donde está la catenaria en el extremo de arriba, a la derecha ves que hay un trozo de metal. Ese trozo de metal es precisamente parte de la vía que se rompió y se partió aquí, fruto precisamente de consecuencia de esa presión. Pero esta foto presenta otro elemento muy llamativo que te voy a mostrar, ¿vale? Fíjate donde yo pongo la lupa. Ves que las agujas están torcidas, ¿eh? Es decir, la aguja cerca del extremo izquierdo está torcida, está metida hacia adentro. Es como si algo hubiese hecho presión. La vía para que el tren siguiera recto tendría que haber estado abierta, como ves, en el segundo círculo de la foto, ¿vale? De la lupa. En este segundo círculo de la lupa ves que la vía están abiertas, es decir, la aguja está abierta y esto permite que el tren vaya recto, ¿vale? Pero en el primer círculo ves que se va estrechando la aguja, ¿vale? Esto significa que está cerrada. Cerrar la aguja significa enganchar el cambio de carril. Pero qué curioso que una está cerrada y la otra está abierta y que aquí, en el extremo derecho, la aguja vuelva a cerrarse. ¿Qué pasó? Bueno, es evidente que aquí algo hizo como si fuera un tapón de una botella de cerveza. Tuvo que hacer presión y abrir en el segundo círculo la aguja. Abrirla más de la cuenta. ¿Qué pudo haber ocurrido? Bueno, aquí lo vemos mucho mejor. Fíjate, el punto donde está roto el carril, el punto que hemos visto antes en el círculo rojo, pero fíjate en esta imagen que yo te pongo en fucsia. Esta es la aguja como está doblada, ¿lo ves? Como está doblada, ¿eh? Tendría que haber estado totalmente abierta y sin embargo está doblada. Y aquí tenemos el carril roto, ¿eh? Y luego tenemos el carril como sigue aquí. ¿Qué es lo que pensamos con Javi? Y fíjate cómo aquí esta vía es parecida, fíjate cómo presenta toda una serie de imperfecciones, es tan parecida a esta que vimos. Bien, ¿qué es lo que concluimos interpretando esto? Que precisamente consecuencia de las imperfecciones de las vías, el tren tuvo que dar un bandazo y por efecto látigo, uno de los últimos coches del tren tuvo que enganchar la aguja del cambio de vía, abrirlo como si fuera un sacacorchos. Fíjate cómo dobla perfectamente. Aquí se ve perfectamente, esta curva no debería estar. Debería ser paralelo. Esta aguja debería ser paralela a el carril que está marcado en fucsia, que es recto, ¿vale? Enganchó un coche, un bogie, enganchó el cambio de carril, mientras el resto del tren iba recto y la otra parte de atrás del tren seguía también en la vía. Bueno, esa presión tuvo que precisamente sacudir al tren hacia afuera, sobre todo en los últimos vagones, hasta provocar la ruptura de este trozo, que muy probablemente ya estaba defectuoso con alguna grieta, hacer saltar todo este raíl y finalmente hacer descarrilar el tren mucho más adelante. Con la mala suerte de que descarrilando el tren más adelante, se encontró con el otro tren, el Alvia, que venía y precisamente haciendo serpientes, ¿no? Haciendo fluctuación, efecto látigo, bueno, uno de los vagones tuvo que golpear, ir al encuentro con el Alvia, provocando finalmente también el descarrilamiento del Alvia. Bueno, primero el impacto y después el descarrilamiento del Alvia. Esta es la reconstrucción que hemos sacado precisamente
analizando esa vía, analizando esa aguja, cómo esa aguja se queda abierta, doblada, precisamente es señal de que algo tuvo que enganchar. No es que los motores movieron las agujas y se realizó un cambio de carril, no. Es que el tren, muy probablemente, encontrando todas esas imperfecciones de las vías, tanto verticales como laterales, tuvo que dar un bandazo hasta meterse, doblar. Hay que considerar que si las vías no están bateadas, los raíles se pueden mover. Y por tanto, un desplazamiento de la vía pudo haber provocado que un bogie enganchase. Tú imagínate que si la vía se desplaza lateralmente hacia la izquierda, y hay un cambio de carril con unas agujas, ese desplazamiento puede precisamente provocar que la rueda derecha del tren enganche la aguja, la enganche, para finalmente entrar en el cambio de vía, provocar una presión, porque el resto del tren sigue recto hasta romper la vía en los puntos que has visto. Esta es la reconstrucción que hemos hecho junto con Javi, operador, que ha estado trabajando, tiene experiencia como operador en las vías del tren. Hay muchos más detalles en el vídeo, que duró 2 horas. Por tanto, yo no quiero hacerte este vídeo demasiado largo. Sí que si quieres saber también cómo acabó el bogie en ese arroyo, ahí te damos toda la explicación con todo lujo de imágenes aéreas a través de dron, que nos permite incluso a través de esas imágenes encontrar la huella que dejó el bogie cayendo ladera hacia abajo. Pero esto es otro tema. Te dejo los enlaces abajo. Con esto es todo. Espero te haya servido este vídeo para comprender una de las posibles dinámicas del accidente. Escríbeme si acaso si crees que esto pudo haber ocurrido o si crees en otra posibilidad, en otra causa. Y si crees en otra causa, ¿cuál podría ser? Te espero en los comentarios. Con esto es todo. Dale me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.